Bienvenido a un nuevo video orientativo. En esta ocasión será un tanto especial. Como verás, nos encontramos en la wiki oficial de la rama hispanohablante de la fundación, y el motivo de ello es explicarte cómo funciona la página y cómo usarla, además de cómo navegar a través de ella. Con esto en claro, comencemos. Si es tu primera vez visitando la wiki de la fundación o la SCP en general, te recomendamos visitar la guía para nuevos. En esta encontrarás una variedad de subguías tales como una pequeña introducción, donde se explican las normas básicas de la comunidad y algunos consejos, cómo publicar un SCP, que es probablemente una de las guías más útiles que te toparás por aquí, algunas preguntas frecuentes, la guía de licencias, que es indispensable para conocer más de cómo funciona la creación y publicación en la página, porque créeme que esto parece fácil, pero no lo es, y finalmente cómo hacerte miembro, de la que hablaremos más adelante. Ahora que conoces estas 5 importantes guías para iniciar a familiarizarte con el sitio, deja de mostrarte la ficha de los autores. En estas podrás encontrar sus traducciones y SCPs, hasta los dibujos hechos por los artistas de la comunidad a sus propios artículos. Algunos también tienen listas recomendadas de lecturas con diversos artículos que tal vez puedan gustarte. Siempre es bueno darles un vistazo, ya sabes, el conocimiento es poder. Y ya que hemos visto la ficha de los escritores de la rama hispanohablante, ahora veremos el hub y la ficha de los artistas del sitio, aquellos que le dan vida e ilustran las creaciones de los miembros. Hay bastantes como podrás darte cuenta, y de igual manera todas merecen ser visitadas y apreciadas. Y en la parte inferior podrás encontrar una vitrina con una variedad de dibujos y una pequeña presentación por parte de algunos de los artistas, y finalmente una serie de requisitos para quienes quieran crear su propia galería de arte. Y ahora pasemos con nuestros amigos los extranjeros. Si te diriges a la página principal del sitio, bajando un poco encontrarás un listado con todas las wikis en otros idiomas. Son tan importantes como nuestra wiki y se encargan de traducir y escribir SCPs tal como nosotros. Ahora permíteme que te muestre uno de los recursos más importantes dentro de la wiki para organizar escritos, las etiquetas. Estas nos ayudan a clasificar un SCP en distintos aspectos, ya sea según su trama, características, etc. Y en el caso de las traducciones clasifican su idioma y la cantidad de revisiones de calidad de la traducción por un sistema de triple O. Cuantas menos haya significará que posee una mayor cantidad de revisiones en la traducción. Sí, puedes agregar nuevas etiquetas. Si un tópico dentro de la fundación consigue un mínimo de 5 artículos o relatos escritos hechos por un mínimo de 3 autores diferentes, los autores pueden solicitar a la moderación del sitio la agregación de la etiqueta en cuestión. Usaré de ejemplo una serie de etiquetas que considero muy interesantes, las etiquetas de personajes. Si un personaje posee los requisitos ya establecidos anteriormente, tendrá su propia etiqueta, válida en artículos o relatos donde el personaje a mencionar participe o tenga un papel protagónico. Hay personajes con etiquetas tanto en la rama madre en inglés como en la rama hispana. Algunos ejemplos serían el Dr. Richard Barnett, la investigadora Luisa Vander, el investigador Andrés Mondragón y recientemente Amalia también tuvo una etiqueta. Pasando a otro apartado, vayamos con el de las series. Como podrás ver hay unas cuantas, como por ejemplo la serie 1 y 2, y habrán un par de espacios que contengan una frase acceso denegado. No significa nada malo que nunca podrás leer ese artículo, simplemente no se ha traducido en el caso de los artículos de la rama madre o escritos en el caso de los artículos de la rama hispanohablante. También, si te interesa escribir un artículo original para la rama hispanohablante, tenemos una guía sobre cómo hacerlo. Encontrarás todo lo que necesitas saber para poder escribir tu SCP, asimismo el cómo publicarlo en la página. Ahora que sabes eso, pasemos a ver los hubs. En esto se reúnen los distintos cánones existentes. ¿Qué son los cánones? Pues a mí me gusta pensar que los cánones son distintas series derivadas de una película principal. Conviven entre sí más o menos, pero muchas veces sus tramas son completamente diferentes una de la otra, así como también se puede decir que ninguna es la verdad absoluta. Y ya para acabar, veremos los dos tipos de foros que existen en la página. Primero, los foros de discusión, se encuentran en la parte inferior de los artículos. Al darle clic te llevará a una sección de comentarios por parte de diferentes usuarios acerca del artículo. Si le das a crear un nuevo post, tú también podrás escribir un comentario acerca del mismo. De igual manera puedes contestar los comentarios de otros usuarios, aunque bajo cuidado, esto solamente si has pasado las pruebas para entrar a la rama hispana. Y como bien te dije, también existen los foros normales. Tienen su apartado especial en la página. Aquí podrás comentar en los distintos hilos sobre varios temas, ya sea en un cierto nuevo artículo, traducción, solicitar críticas, debatir sobre algún tema en la fundación o simplemente compartir tus gustos y hobbies en Off Topic. Y creo que con eso hemos terminado de explicar cómo explorar la wiki. Además, la luz en el sitio ha estado en condiciones no muy óptimas. Digamos que me siento en una película de terror ahora mismo prácticamente. En fin, esperemos que hayas entendido cómo navegar por la wiki sin perderte entre los pilares de información que es la Fundación SCP a veces.